cuál es la contribución marginal de agregarle servicios de capacitación a las socias de entidades de microfinanzas. Es que nosotros logramos trabajar con Finca la posibilidad de que no se atendían con esa capacitación a todos sus bancos comunales, sino se asignaba de manera aleatoria qué bancos iban a ser atendidos de esta manera y qué bancos no. Y entonces el grupo de control mantenía sus prácticas regulares de los bancos comunales, se reunían, pero fundamentalmente para los pagos, y seguían recibiendo su capacitación en el manejo de los bancos, en el empoderamiento de mujeres y todo eso. Y este segundo estudio es el que les digo que está en proceso, y es un estudio que está asociado a un proyecto conjunto del Banco Mundial con UNIFEM, y que está armado a partir de una cosa que se llama la Iniciativa Basada en Resultados, RBI, y en el cual nosotros estamos a cargo de la evaluación de impacto. O sea, lo que está haciendo este proyecto es desarrollar iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres en 5 países del mundo, en los 5 continentes, si no me equivoco, y el caso latinoamericano es el peruano. El diseño y ejecución de la capacitación estuvo a cargo de un consorcio también de entidades con mucho expertise en estos temas, CEDLAS, CAPLAB, INPET. Y la capacitación incluye 3 módulos: desarrollo personal, que siempre es importante en el tema de mujeres microempresarias, gestión de emprendimientos y desarrollo productivo, que es bastante parecido a lo que nosotros describimos para el caso del estudio de Finca, salvo por una cosa que voy a mencionar ahorita. Una diferencia muy importante entre los dos estudios es que aquí no solamente había un grupo de tratamiento, sino 2. Y la pregunta que está detrás de esto es saber si es que en el caso del estudio con Finca lo que se había hecho era una capacitación, si quiere llamarse así, regular, que quiere decir lo que hacían eran clases del tipo donde están reunidas personas con un esfuerzo participativo, obviamente, pero que están destinados a transmitir prácticas empresariales exitosas a estas mujeres, pero siempre en general, ¿no? Y la pregunta, y mucho en el entorno de la gente que trabaja con fortalecimiento de capacidades entre las mujeres es, pero eso nunca va a ser suficiente, porque lo que tiene que hacer es un trabajo mucho más intenso que involucra una acción mucho más personalizada. Entonces lo que hicimos nosotros es separar eso. A unas solamente se les da esa capacitación tradicional parecida a la que habíamos hecho con Finca, y al otro grupo se le combinaba no solamente eso, sino también un elemento más personalizado de asistencia. Bueno, y había hay un grupo de control que básicamente no tenía que en esta primera etapa no iba a recibir ninguna capacitación, aunque se entiende que la recibirán más adelante. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que podemos atender con la combinación de estos 2 estudios? Las preguntas globales, claves, digamos, de ambos, es lo que decía al inicio, ¿no? ¿Se puede enseñar buenas prácticas empresariales a mujeres adultas con baja educación formal y en algunos casos con baja autoestima, ¿no? Esa es la primera pregunta clave. Y la segunda, o sea, de alguna manera, ¿se puede enseñar? Quiere decir, si se las enseñamos no solamente para que sepan hacerlo, sino que las utilicen en modificar sus prácticas empresariales. Y lo segundo es, ¿puede esta capacitación o estas mejores prácticas contribuir al crecimiento de los negocios de estas mujeres? Hay diferencias que nos permiten la comparación de los estudios de alguna manera. En el caso de Finca, la pregunta está dada, la pregunta adicional es que si la capacitación, más allá de ayudar a mejorar los resultados de los negocios, también puede mejorar el funcionamiento de la institución de microfinanzas. En temas como retención de clientes, tasa de repago, tamaño de préstamo. ¿Deben las instituciones de microfinanzas proveer capacitación en gestión empresarial? Es una pregunta importante porque en el entorno de microfinanzas el concepto de especialización al inicio del fenómeno de microfinanzas era muy importante. ¿Hace diferencia cuando la capacitación la aplican especialistas? Porque en el caso de Finca, el diseño fue hecho por expertos, Katinchik y Freedom von Hunter, pero Finca estaba muy interesada en que la capacitación la dieran las propias promotoras de crédito, o sea, no gente directamente especialista en el tema de desarrollar capacidades gerenciales. En el caso del segundo proyecto, del estudio consorcio, como le estoy llamando, ahí sí no tanto el diseño como la implementación misma incluía a gente experta en el tema de capacitar a esta gente.
Y la siguiente pregunta es, ¿basta la capacitación tradicional o se requiere este elemento de asistencia técnica? Y esa es una pregunta muy importante porque aunque ciertamente para el sector que trabaja en los temas de capacitación de gestión empresarial es claro y es obvio, pero desde el punto de vista de la política es un tema muy complejo porque este tipo de temas son bastante menos replicables, son bastante más costosos y entonces, pero bueno, si es que esa es la única forma realmente de averiguar que esto que genera algún cambio, tenemos que después un gran reto de cómo hacer que esto pueda ser precisamente más replicable y menos costoso para hacer llegar a más gente. Los resultados cambian, mejoran las prácticas de las microempresarias. Nosotros decimos que sí, definitivamente. En el estudio de finca llevan mejores registros de entradas y salidas de sus negocios, separan cuentas del hogar de su negocio de manera más contundente, reinvierten más sus utilidades, piensan proactivamente sobre innovaciones de sus negocios y las implementan. En el caso del estudio del consorcio, las cosas se mueven un poco, ¿no? Porque tienen diferentes énfasis en realidad en la forma como han trabajado. Separan cuentas del hogar del negocio, eso es un elemento que está en todos lados siempre y se ve en el proceso. Cierra, pero un elemento importante aquí es, en el caso de microfinanzas y los negocios están muy amarrados tenían que tener un negocio, y entonces era difícil este tema de cambiar de rubro de negocios. En cambio, en estos están más libres en el proceso y lo que sí observamos es que cierran negocios que encontraban no rentables y abren nuevos negocios o nuevas oportunidades. Esto es una cosa que es muy consistente con el análisis cualitativo que nosotros hemos hecho de qué es lo que implica esa capacitación. Y también otra cosa que enfatiza mucho esta segunda capacitación es participar más en asociaciones de productores. Ahora, contribuye al crecimiento de los negocios de las microempresas. Hasta ahí todavía nosotros en el primer estudio teníamos algo un poco contundente, digamos, cuando comparábamos lo que había pasado entre la situación de la línea de base y la encuesta de seguimiento, nosotros encontrábamos que había más o menos un aumento de las ventas del 15% superior de parte de los tratados. Pero este desaparecía bajo otras formulaciones del modelo, no voy a entrar en esos detalles técnicos, aquí, pero digamos, no nos permitía ser lo robusto que pensábamos. Sin embargo, nuestros resultados preliminares con el estudio del consorcio, y me refiero a preliminares porque nos falta todavía agregar un último 20%, creo, o 15% de la muestra que todavía no la tenemos digitada, pero es mucho más robusto en términos de decirnos que los negocios de los tratados aumentan hasta el 25%, mucho más fuerte. Pero bueno, y la pregunta aquí ciertamente puede ser, bueno, de repente tiene que ver con el tema de los especialistas, pero por suerte nosotros tenemos una diferenciación entre los tipos de tratamientos y de asistencia técnica o solo de la capacitación regular. Y la historia parece ser, es algo que todavía no le puedo decir con precisión, pero la historia sí parece ser de que el tema de la asistencia técnica es el elemento que hace la diferencia en este caso. Otros resultados clave: le conviene a la institución de microfinanzas proveer capacitación, sí. Mejora la retención de los clientes, mejora problemas de repago de préstamos de las socias. Es un tema un poco delicado por la historia que hay acerca de los repagos de las entidades de microfinanzas, pero si es que hay tiempo más adelante voy a explicarlo con mayor detalle. Y el otro elemento interesante es que en el estudio de finca se le daba de manera obligatoria la capacitación a todas las socias. Entonces ahí podíamos nosotros establecer quiénes eran los que más se beneficiaban. Y lo interesante era que encontrábamos de que los que más se beneficiaban son aquellas mujeres que menos demandaban la capacitación al inicio. Y esto tiene implicaciones de política muy importantes acerca de la forma como hay que distribuir la capacitación. Porque si vamos a pensar en hacer un mecanismo de demanda, a la hora que queramos cobrarles, se nos va a ir la gente que más se podría beneficiar. Entonces hay que usar otro tipo de estrategias, con periodos de prueba que permitan mostrar que la capacitación funciona, con venta atada, como lo que hace Finca de combinar microcrédito con capacitación. Son estrategias bastante más interesantes para captar a la gente que más se podría beneficiar. Los dos objetivos centrales del estudio eran identificar el impacto promedio del programa a nivel de resultados de salud materna en los establecimientos de salud donde se puso en práctica la intervención,
y por otro lado evaluar el rol de los distintos componentes del programa en la producción de resultados, y sobre eso me voy a detener en un momento. ¿En qué consiste este cambio hacia la intervención de reducción de mortalidad materna? El modelo causal del programa se preocupó por identificar cuáles eran las principales causas de mortalidad materna en el Perú, y se identificaron 3 problemas centrales. El primero era la hemorragia severa. En la mayoría de los casos de mortalidad materna lo que se observaba es que se presentaba una situación de sangrado posterior al parto, y por una serie de complicaciones en la atención o en demoras en referir a la madre hacia un establecimiento de mayor complejidad, esta moría. La segunda causa de mortalidad materna era el problema relacionado a la hipertensión, la eclampsia y la preeclampsia. Y finalmente los casos de emergencias obstétricas donde se requiere la intervención quirúrgica. En el caso de las hemorragias severas, se requieren reformas de menor complejidad en el sistema de salud, y básicamente la intervención consiste en, primero, promocionar el uso de una medicina o una droga distinta. En este caso, en el Perú se utilizaba la metargina, pero el problema de esta medicina es que su acción tardaba hasta 2 horas en producirse, y en 2 horas la mamá podría haber ya fallecido. En cambio, con la introducción de la oxitocina, el tiempo de activación del proceso es muchísimo menor, y lo que se requiere son básicamente 2 cosas. Primero, que la medicina esté en el establecimiento de salud, y segundo, que el personal sepa cómo aplicarlo. Entonces, la principal causa de mortalidad materna, que es la hemorragia, tiene una solución relativamente sencilla, que consiste en proveer de medicina a los establecimientos y capacitar al personal de salud. Los casos de eclampsia requieren reforma de mayor complejidad porque la evidencia muestra que el tipo de intervención involucra el uso de sulfato de magnesio. Sin embargo, la aplicación de esta medicina es de mayor complejidad porque requiere que el personal pueda prever una serie de eventos que pueden ocurrir como consecuencia de la intervención. En particular, la madre puede convulsionar y hay que estar preparado para atender esa situación. Y la tercera causa genera o requiere intervenciones mucho más complejas. Si es que hay que realizar una intervención quirúrgica, no solamente se necesita personal capacitado, sino se necesita muchas veces un sistema de referencia operativo, es decir, que el establecimiento donde se produce la emergencia obstétrica pueda contactarse con un establecimiento de mayor complejidad, que el establecimiento de mayor complejidad pueda recibir a la madre en la emergencia obstétrica, y que haya un sistema que permita movilizar a la madre de un establecimiento al otro. ¿Qué es lo que hace Parsalud? Se concentra en la hemorragia posparto y trata de resolver ese primer gran cuello de botella, resolviendo primero el cambio de paradigma, pasando del metargina a la oxitocina, y haciendo 2 cosas: verificando que los establecimientos de salud cuenten con la medicina, y segundo, que el personal esté capacitado. En el caso entonces del detalle de la intervención, el componente de activación de la demanda del programa consistió en apoyar la implementación del seguro integral de salud. Nosotros nos concentramos, sin embargo, en el componente de fortalecimiento de la demanda. Este componente, como les decía, se concentró en la promoción del uso de la oxitocina, proviendo capacitaciones al personal de salud, tanto en procedimientos médicos como en la adecuación cultural para el manejo del parto en zonas rurales en particular. También se incorporó inversiones de infraestructura en algunos establecimientos de salud, se provieron equipos y medicinas, y se puso en práctica un sistema de referencias como parte de este componente de oferta. Y la clave está en que, a pesar de que muchos establecimientos recibieron algún tipo de intervención, solo 74 recibieron una intervención intensiva en la que se capacitó al personal específicamente
en aquellas competencias que estuvieran asociadas a la reducción de mortalidad materna en el caso de la aplicación de la oxitocina en particular. Y a estos 74 centros el programa se preocupó por ofrecerles inversión en infraestructura y por mantener equipados los establecimientos y con un stock suficiente de oxitocina para atender partos. Los resultados a nivel de establecimientos: encontramos un impacto positivo y significativo del programa en atenciones de partos, pero más importante aún en atenciones por cesárea y en el número y la proporción de partos que se atendieron con oxitocina. Y también encontramos un impacto positivo del programa en aumento de atenciones de complicaciones obstétricas. Y básicamente el impacto de estas capacitaciones, básicamente estos impactos se generan por el mecanismo de las capacitaciones, no por el mecanismo de la inversión en infraestructura. Y los distintos tipos de capacitaciones tuvieron impactos diferenciados. Por ejemplo, la capacitación a profesionales de salud tuvo más impacto que las capacitaciones a personal de laboratorio técnico o enfermeras. La capacitación a doctores y obstetras tuvo mayor impacto que capacitación a técnicos, etc. Y lo que quería mostrarles es que el impacto de la aplicación de oxitocina sobre la probabilidad de ocurrencia de una hemorragia posparto reducía o redujo en casi 9 puntos porcentuales esta probabilidad de ocurrencia. Y lo que es interesante aquí es que las hemorragias posparto no se pueden predecir con indicadores previos de los controles prenatales a los que tuviera acceso la mamá. Lo interesante es que efectivamente la aplicación de la oxitocina redujo la ocurrencia de estos eventos, y las capacitaciones de Parsalud tuvieron un aumento en la atención de estos partos en los que se aplicaron oxitocinas.